1604. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio. Es un honor para nosotros poder ser parte de esta red de curso que los va a estar apoyando en sus diferentes encuentros, en sus diferentes fases, desde el foro. Me presento en un primer momento. Mi nombre es Paola Sáenz. Yo soy la directora y tutora del curso de Estadística y Probabilidad, tutora de unos pequeños grupos, pero la directora general. Cada uno de ustedes va a tener un docente que está a cargo de su proceso, ¿sí? Que en este caso tiene el rol de tutor. ¿Quién es ese docente? Quien lo está acompañando en el foro, quien lo va a evaluar en el entorno de evaluación, valga la redundancia, y quien va a estar realimentando cada uno de los encuentros que usted va a tener. Las webconferencias van a estar orientadas por cada uno de los docentes que hace parte de la red de curso. No necesariamente va a ser su docente, ¿sí? Porque somos muchos docentes, pero entonces les indico que cada webconferencia va a estar dictada por dos docentes de la red de curso, que puede que sea su docente, ¿cierto? Pero también puede que no sea su docente y que su docente sea otro tutor. ¿Usted cómo hace para saber quién es su docente? Ingresando al foro, ¿cierto? En este caso, ingresando al foro de la fase 2 y ahí puede observar quién hace la apertura de ese foro. También en participantes, cuando usted le da clic en su perfil, usted puede ver el grupo al que pertenece y el docente que acompaña a ese grupo. De esa manera usted podrá saber quién es el docente. El día de hoy nos acompañan los profesores Catherine Campos y Diego Alejandro Cardona. Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, profe Paola y estudiantes. Soy Dayan Caterine Campos Torres, soy tutora del curso de Estadística y Probabilidad y me encuentro en el CEAT de Ibagué. Muchas gracias, profe. Hola, buenas tardes, profe Paola y compañera Kate y estudiantes. Mi nombre es Diego Alejandro Cardona, soy el tutor también de Estadística y Probabilidad, e igual que mi compañera, estoy en el SEAD Ibagué. Muchísimas gracias. Bueno, antes de que nuestros compañeros inicien con todo el tema que tenemos preparado para fase 2, yo sé que ustedes están muy prestos y quieren ya arrancar con todo el tema de estadística descriptiva. Claro que sí, a eso es lo que vinimos. Voy a hacer hincapié en algo muy importante que quiero que tengan presente. La UNAD está avanzando y está trabajando para, digamos que desarrollar en cada uno de sus cursos, propender por tres acciones. Una es investigación, la otra es manejo de segunda lengua, bilingüismo, y la tercera es internacionalización. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta estas tres formas que está trabajando la UNAD en todos los cursos independientes, si es de estadística, pensamiento, si es un curso propio de su programa, estamos trabajando para que desde cada curso se desarrollen estas tres acciones. Por lo tanto, en la fase 4, ojo, en la fase 4, ustedes tienen que haber participado en un evento académico de ciencias básicas, que es lo que les estoy mostrando acá. Ciencias básicas, les comento, es la cadena a la cual pertenece estadística y probabilidad. Hay otros cursos que también pertenecen a ciencias básicas, por ejemplo, pensamiento lógico matemático. Todos los que pasaron por primera matrícula tuvieron que haber visto pensamiento lógico matemático, ¿cierto? Ya otros, de pronto, dependiendo de sus programas, han visto álgebra, trigonometría y geometría, álgebra lineal, cálculo diferencial, cálculo integral. Bueno, todos estos cursos pertenecen a ciencias básicas. Entonces, ¿cuál es la tarea que ustedes tienen ahora, de ahora en adelante? Participar como asistente o ponente. Asistente es una persona que ingresa a un evento, ¿cierto? Y su participación es de observador. O sea, va a ir a aprender sobre una charla, una conferencia, un seminario. Y el ponente, que nos encantaría que muchos de acá fueran ponentes, son aquellos que van a participar presentando los hallazgos
o lo que han encontrado en un estudio de investigación, ¿sí? Ahora, no es camisa de fuerza que sean ponentes, por eso tenemos asistente o ponente, ¿sí? Están estas dos palabritas acá. Mi profe, qué Dime. pena. Tú estás compartiendo algo, es que nosotros estamos viendo la rúbrica. Sí, estoy Ah, compartiendo vale, la rúbrica, el sexto perfecto. criterio de evaluación. Sí. Listo. Entonces, me concentré acá, si ustedes van y miran las guías de actividades, me concentré en el sexto criterio de evaluación donde dice, el estudiante participó como ponente o como asistente o ponente de un evento académico de ciencias básicas, ¿sí? Esto pertenece a en la cuarta guía de actividades. Pero si ustedes participan en un evento ahorita en septiembre, ¿sí? Que estamos en fase 2 y guardan su certificado o lo van presentando con su tutor, ya tienen esos 10 puntos para la fase 4, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Nosotros tenemos la guía de actividades. Esta guía está para desarrollar de miércoles 25 de octubre al 22 de noviembre, pero ustedes van a tener todo el semestre para participar en un solo evento, ¿sí? Si quieren participar en más eventos, pues bienvenidos sean y que nos muestren su certificado de asistencia. ¿Listo? Entonces, cuando hacemos eventos dentro de la cadena de ciencias básicas, por lo general al final se entrega un certificado de participación. Si usted está viendo algún curso de química, algún curso de álgebra y desde este curso se está haciendo un evento, ese evento también le sirve para estadística y probabilidad. ¿Listo? Entonces, esa era como la invitación para que tengan presente que desde ahorita, o sea, desde este momento, pueden participar en cualquier evento de ciencias básicas para, ¿dónde vemos los eventos? Ya vamos para allá, Julián. Entonces, para que ustedes puedan participar y obtener su certificado. Por ejemplo, les comento, nosotros desde la estadística y probabilidad tenemos no sé si todos me están escuchando, algunas personas están escribiendo que no se escuchan, ¿me escuchan bien los profes? Algunos compañeros, Sí, listo. Paola, ahí se Sí, escucha profe, se bien. escucha ¿Sí? perfecto. Listo. Bueno, entonces, les comento, desde el curso vamos a participar en un seminario de estadística aplicada. Ese seminario se dará entre octubre, más o menos, entonces pues la invitación sería para que participen en ese seminario, ¿sí? También vamos a hacer un taller de Excel y GeoGebra, entonces la invitación es a que ustedes participen en eso. Esos están programados, pero todavía no tenemos las fechas correctas, o sea, concretas para que ustedes se inscriban desde ahora. Pero yo sé que en cada uno de los cursos que ustedes están inscritos, les van a empezar a generar invitaciones. Entonces, de estadística y probabilidad, sé que nosotros vamos a tener un seminario de investigación de estadística aplicada, ¿sí? Que va a ser más o menos en octubre y nuestro taller de Excel y GeoGebra. Desde la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingenierías, voy a compartirles una información. Vamos a tener, tenemos el gusto de invitarlos al evento más importante de la escuela que se llama Expotec 2023, ¿sí? Este evento está enfocado en ciencia, tecnología e innovación al servicio de un futuro ético responsable para la industria 5.0, ¿sí? Si ustedes quisieran participar en este evento, este es el primer evento que ya tenemos fecha, día, lugar, todo. Ustedes pueden ingresar simplemente a eventosunat, ¿cierto? .edu.co y ahí les aparece toda la información. Este es el evento más importante de la escuela SBTI, ¿sí? Entonces, como algunos compañeros lo indican, este evento tiene unos costos. Entonces, pues la idea es que ustedes revisen, claro, su situación individual y pues la invitación es a que si pueden participar, bienvenidos sean. Si ustedes, por ejemplo, participaran de este evento,
y nos presentan el respectivo certificado o la respectiva, digamos, que usted pagó y participó en las charlas, ya con eso usted tendría el ítem de participar en un evento, ¿listo? Entonces, este es un ejemplo. Entonces, la invitación yo les voy a compartir acá a ustedes por el chat y pues también lo voy a compartir ¿qué precio tiene? Este tiene un precio para los estudiantes. Se va a desarrollar 4, 5 y 6 de octubre del 2023 en lugar Barranquilla, Colombia. Se pueda hacer participación presencial y también participación virtual, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden ver los ejes temáticos, por ejemplo, tenemos 3 ejes temáticos: innovación, tecnología e industria 5.0, el papel de la educación y la formación en la industria 5.0 y responsabilidad social y sostenibilidad en la industria 5.0. Acá también tenemos unos costos que ustedes pueden revisar, estudiante unadista. Acá están los diferentes costos antes del 24 de diciembre y después 24 de septiembre y después del 25 de septiembre. Y entonces, pues la invitación desde el curso es que para quienes estén interesados, ojo, esto es una invitación, puedan inscribirse y participar de este evento. ¿Listo? Yo sé que aquí tenemos aquí tenemos desde diferentes escuelas, tenemos una cuota importante, entonces pues quería aprovechar este espacio. Ahora, si usted no puede participar de este evento, pues espere entonces a los eventos que vamos a generar desde el curso, por ejemplo, y participa en los eventos del curso. O si usted está viendo, por ejemplo, álgebra, trigonometría y geometría y desde ahí se va a desarrollar un evento, usted participa en ese evento y con el certificado nos lo entrega y pues esa sería su participación. ¿Listo? Entonces, ya hice lo que, bueno, acá un compañero dice, Orlando, y los que no quieren. Bueno, recuerden que estamos propendiendo por la internacionalización, investigación y proyección social. Entonces, básicamente, esta es una cuota que está brindando desde estadística y probabilidad a participar en los eventos. Ustedes como estudiantes en un proceso de formación constante, pues también está que participen de estos eventos académicos, por decirlo así, es su deber como ser estudiante y pertenecer a una universidad acreditada de alta calidad. ¿Listo? Entonces, la invitación es a que participen y pues hay algunos eventos que van a ser gratuitos y hay otros que tienen costo, ¿sí? Ustedes dentro de las invitaciones pues podrán ver cuáles son gratuitos y cuáles tienen costo. Por ejemplo, Spotec tiene un costo porque es un evento que tiene invitados internacionales, que tiene workshops, que tiene salas temáticas, entonces pues requiere de una infraestructura y de un cronograma que implica inversión. Pero hay otros eventos que hacemos desde las redes de los cursos que no tienen costo. Entonces, nosotros lo que estamos acá es generándoles una invitación e indicándoles que, pues digamos que a qué hora se va a realizar el evento Spotec. Muy bien, muchas gracias, Oswald González. Acá tenemos la agenda, ¿sí? Y aquí en la agenda ustedes pueden observar todo del evento. Empieza el 4, va el 5 y el 6. Empieza el 4 a la 1 de la tarde y termina el 6 a eso de mediodía. Ahora, digamos para aquellas personas que de pronto este puede ser su primer acercamiento a un evento, no es camisa de fuerza estar en los 3 días, ¿sí? Si ustedes pueden estar en un solo día, pues bienvenidos sean. Si ustedes pueden estar en 2 días, también está muy aceptable. Si pueden estar en los 3 días, maravilloso, porque nosotros sabemos que ustedes tienen otras obligaciones. Como les digo, está esta invitación de Spotec para ustedes y si quieren tener otras alternativas, pues esperen muy pronto foros, correo interno, correo institucional, grupos de Teams, que nosotros, cada uno de los tutores estará difundiendo esta información. ¿Listo? Entonces solo es para que lo tengan presente y sepan que ya pues cuando llegue noviembre,
y que pues se vaya terminando la fase 4 y digan, ay, no participé en nada y ahora voy a perder esos 10 puntos. No, la idea es que nosotros tengamos esos 10 puntos asegurados y pues bien sea en septiembre o en noviembre, en octubre puedan participar de un evento. ¿Listo? Muchísimas gracias, estudiantes, por su información. Creo que dejé aquí pues sembradita la semilla de, digamos, de la iniciativa por participar en un evento y pues nos veremos pronto en alguno de estos espacios. Recuerden que desde el curso se va a hacer un seminario de estadística aplicada. Entonces, ahí ustedes también van a poder participar. Este sí no tiene ningún costo. Pero para el que quiera un evento mucho más grande, mucho más robusto, tenemos Spoctec 2023. ¿Listo? Muchísimas gracias para todos. No voy a interrumpir más este espacio y dejo a la profesora, al profesor Diego para que participe. ¿Listo? Listo, Listo, Paola. muchísimas Vale, gracias. muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos nuevamente. Como les decía, mi nombre es Diego Cardona, soy tutor de estadística y probabilidad y pertenezco al CEAS de Ibagué. Hoy junto con mi compañera Caterina les vamos a hacer una breve explicación de la primera parte de la fase número 2 que están desarrollando en este momento. Les voy a compartir pantalla. Cate, ¿me confirma si ahí ven? Sí, Diego, se está visualizando bien. Listo, vale. Digamos que esta fase número 2 tiene unos temas importantes, pero pues el día de hoy vamos a tratar la mitad de ellos y la próxima web que dentro de 8 días otros compañeros les van a explicar lo que continúa, ¿listo? En el chat se generan muchas preguntas y para nosotros es muy difícil resolverlas todas. Esta web ustedes saben que queda grabada, nosotros les vamos a compartir el enlace de grabación para que la puedan ver todas las veces que quieran. Entonces tratemos de en el chat pues no hacer tantas preguntas porque la verdad nos queda muy complicado tratar de resolverlas todas. De igual manera recuerden que ustedes tienen pues con el tutor van a realizar CIPAS y en los CIPAS pueden resolver todas las inquietudes que tengan, ¿listo? Entonces, digamos que la agenda de la web de salud y bienvenida que ya se realizó, la contextualización de la unidad 1 fase 2, y ahí ya viene la explicación de tablas de frecuencias, tenemos datos agrupados, no agrupados, gráficos estadísticos, medidas de tendencia central y a lo último, pues una parte como de un resumen o unas dudas pues dudas generales que tengan entre todos. Em, Primero vamos a explicar la parte teórica, vamos a tratar de ser los más concisos, los más breves posibles y con la parte práctica, que es un ejemplo muy similar al que ustedes van a hacer, pues trataremos de que todo quede claro. ¿Listo? Entonces digamos que de pronto aquí en la parte teórica van a generar un poco de dudas, pero pues ya esperamos que con la parte práctica pues sean resueltas todas ellas. Entonces, digamos que lo primero que vamos a ver son tablas de distribución de frecuencias. Estas tablas de distribución se pueden trabajar para datos agrupados y no agrupados. ¿Listo? Por ahora vamos a empezar con datos agrupados. ¿Qué es una tabla de frecuencias? Entonces, digamos que en estadística cuando nos dan una cantidad de datos, nosotros debemos organizarla y para poder hacer un análisis muy bien hecho. Entonces, digamos que la parte para poder organizar se llama una distribución de frecuencias, que lo hacemos en una tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias simplemente es coger todos esos datos que tengo y organizarlos en la tabla de tal forma que haya un resumen claro, ordenado y que a ese le pueda hacer un análisis por medio de medidas estadísticas y de aspectos estadísticos para poder llegar a unas conclusiones al final del estudio. ¿Listo? Yo creo que tablas de frecuencias todos en algún momento la hemos visto. En el colegio esa parte de estadística es la más importante y la que más se trabaja. Entonces yo creo que a medida de que vayamos trabajando, vamos a ir viendo cosas que tal vez vimos en algún momento. Algunos la recordarán, otros no, pero pues la idea del curso es tratar de recordar y refrescar todos los conceptos que vimos en algún momento de nuestra vida en el colegio o si de pronto ya en la universidad hemos visto algo de estadística. Dentro de esas tablas de frecuencias hay unas columnas, ¿listo? Una de las columnas más importantes es la frecuencia absoluta, que la frecuencia absoluta simplemente es empezar a mirar
cuántas veces aparece un valor o digamos una variable, un valor de una variable que nosotros tengamos. Aquí solamente es contar, por ejemplo, a 10 estudiantes les gustó el fútbol y se coloca la frecuencia absoluta que es 10, no es más. Como les dije con el ejemplo práctico, ahorita vamos a resolver más un poco esta parte teórica. Luego tenemos las frecuencias acumuladas, que cuando hablamos de acumulado es que se va a ir sumando, ¿cierto? Cuando digo, no, es que es el acumulado, es porque se van sumando y sumando y sumando aspectos. Entonces, digamos que la frecuencia absoluta acumulada es ir tomando la primera, después lo voy sumando la que sigue, hasta llegar al último valor, que es el total de datos que yo tengo, ¿listo? Entonces, absoluta acumulada quiere decir que se va a ir acumulando o sumando, sumando y sumando hasta que lleguemos al último valor. Luego de esto tenemos la frecuencia relativa. Digamos que la frecuencia relativa me sirve para luego sacar porcentajes. Esa frecuencia simplemente es tomar cada uno de los valores de la frecuencia absoluta y dividirlo entre el total de datos. ¿Listo? Entonces cojo el primer valor de la frecuencia absoluta y lo divido entre el total de datos. Luego sigue la frecuencia relativa acumulada, que es algo similar a la absoluta, pero esta ya se hace con la relativa. Entonces simplemente es tomar el primer valor y ya se lo voy sumando el segundo, el tercero, el cuarto, hasta el último valor que tengamos. Y ahorita vamos a ver una tabla con un ejemplo de cada uno de estos conceptos. Para generar estas tablas de frecuencias, digamos que aquí hay unos parámetros. Yo no puedo comenzar a colocar de la forma que yo quiera, sino que tengo que seguir unos parámetros cuando los datos son agrupados. ¿Cuándo los datos los debo agrupar? Entonces, la mayoría de ocasiones cuando se agrupan datos es cuando tengo variables continuas. Acuérdense que en la actividad anterior veíamos variables cuantitativas discretas y variables cuantitativas continuas. Entonces, resulta que cuando tengo variables continuas, que son las que toman valores decimales, puedo tener una cantidad de datos diferente muy grande. Entonces, por ejemplo, tengo 500 datos y todos son diferentes. Entonces, para hacerlo de una forma mejor, voy a organizar intervalos. Y para esos intervalos, pues Diego, necesito, ¿sí? qué pena interrumpirte, Diego. Pero chicos, pues de manera muy respetuosa, desde los conferencistas que estamos aquí, les vamos a pedir el favor que el chat solamente se use en el momento en el que se tenga alguna pregunta, ¿sí? Porque nosotros nos estamos dando cuenta que ustedes están escribe y escribe y escribe, y pues cuando vayamos a buscar las preguntas nos va a ser un poco más complicado. Entonces, utilicemos el chat solamente para preguntas que se tengan con respecto a la explicación. Les pedimos eso encarecidamente para poder terminar de manera excelente con nuestra presentación. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, como les decía, inicialmente vamos a dar un poquito de teoría, pero pues ahorita con el ejemplo práctico va a quedar un poco más claro, porque pues lógicamente primero tenemos que dar un poco de teoría para que después el ejercicio práctico pues comprendan mejor los conceptos. Entonces digamos que, como les decía, cuando son agrupados debo organizar unos intervalos y esos intervalos deben tener unos parámetros para poder generarlos, ¿listo? Entonces cada intervalo, un intervalo es como la cantidad de datos que hay entre un número y otro. El primer número le llamamos el límite inferior y al segundo le llamamos límite superior. ¿Listo? Ahorita vamos a ver cómo se generan esos límites. Después está la marca de clase, que es el punto medio de cada intervalo. O sea, después de que tengan los intervalos, hallo el punto medio entre ellos. Y el otro es la amplitud de cada uno de los intervalos o la amplitud de clase, que es mirar desde dónde hasta dónde va a ir cada uno de ellos. Em, para generar estos intervalos se deben seguir unas fórmulas que ahorita en una plantilla que nosotros les compartimos en los foros, allí las fórmulas pues están ya prácticamente, simplemente es hacer un paso a paso de lo que les vamos a explicar y se generaría muy fácil. La primera fórmula es el rango, entonces el rango es el X max, que sería el dato más grande, menos el dato más pequeño. El máximo menos el mínimo se restan y ese sería el rango. ¿Para qué me sirve el rango? Para después determinar la amplitud de cada uno de los intervalos. El segundo paso es hallar el número de intervalos. Este se hace con una regla que se llama regla de Sturges, que es la que está aquí, que la llamamos K, que es igual a 1 más 3.322 logaritmo de n, donde n es el número de datos. Igual esta fórmula, pues ahora también la explicamos en la plantilla que tenemos. Y por último, se saca la amplitud de cada uno de los intervalos,
que es con el rango dividido entre el número de intervalos. O sea, con las dos fórmulas anteriores se hace la división y aquí se obtiene la amplitud que debe tener ese intervalo. Luego de que yo tenga ya cuántos intervalos debo generar y cuál es la amplitud de cada uno de ellos, empiezo a generarlos. ¿Cómo los voy a generar? Tomando el límite inferior y le voy sumando la amplitud hasta que hasta que llegue al límite superior de esos datos. Y luego, ya después de eso, empiezo a generar la tabla. Entonces, la tabla, la primera parte son los intervalos que generé en este caso, que ahorita vamos a ver cómo se hacen. Después va la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Aquí aparece un ejemplo de una tabla de frecuencias para datos agrupados. Entonces digamos que aquí aparecen los intervalos, aquí esta tabla pues ya está generada, igual ahorita vamos a ver cómo se genera, pero entonces aquí está intervalos de 0 a 2, de 2 a 4, miren que se generaron 5 intervalos y la amplitud de cada uno de ellos tiene que ser igual. Entonces aquí cada una va de 2, de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, hasta el último que es de 8 a 10. La marca de clase, como les decía anteriormente, es el punto medio de estos dos valores, de estos dos límites, de 0 y 2. Entonces, ¿cómo se saca la marca de clase? Sumo los dos valores y lo que me dé lo divido en 2. Por ejemplo, 0 más 2, que sería 2, y dividido en 2 me da 1. 2 más 4, 6, dividido en 2 me da 3. Y así sigo con todos los demás. La frecuencia absoluta, recuerden que es cuántas veces se repite ese valor entre este intervalo. Entonces yo voy a empezar a coger los datos y voy a mirar cuántos datos hay entre 0 y 2. En este caso se supone que entre 0 y 2 habían 8 datos, entre 2 y 4 habían 7 datos y así voy siguiendo hasta llegar al último. ¿Listo? En total serían 35 datos. La frecuencia absoluta acumulada, que es esta, entonces el primer valor lo dejo igual, que son los 8 primeros datos, y a ese lo voy sumando el que sigue. Entonces 8 más 7 me da 15, el 15 más 8 me da 23, el 23 más 6 me da 29 y 29 más 6 me da 35, que es el total de datos. La frecuencia relativa, yo les decía que me servía para después sacar porcentajes. Esta frecuencia relativa se saca de la frecuencia absoluta. ¿Cómo se halla? Dividiendo cada valor entre el total de datos. Entonces aquí cogen 8 dividido en 35 y me da 0,229. 7 dividido en 35 y me da 0,2. 8 dividido en 35 y me da 0,229 y así lo sigo haciendo. Esta suma de las frecuencias relativas, siempre el total me tiene que llegar a 1. ¿Listo? Que si lo paso a porcentaje sería el 100%. Y la frecuencia relativa acumulada, hago lo mismo que hicimos con la frecuencia absoluta acumulada. Entonces el primer valor lo dejo como está y le voy sumando el que sigue. Entonces 0,229 más 0,2, 0,429 más 0,229 y así llego hasta llegar a ese último valor que tiene que ser 1. Este es para datos agrupados. Resulta que hay veces que no son, digamos, la variabilidad de los datos no es muy grande. Por ejemplo, si yo voy a estudiar la cantidad de hermanos de personas de la UNAD, por ejemplo, o de estudiantes de la UNAD, los valores pueden estar entre, por ejemplo, entre 0 y 5. Entonces, como no son tan grandes, ahí no necesito armar intervalos, sino que lo puedo hacer de una vez en esta tabla, digamos en este ejemplo. Aquí el ejemplo dice, en una tienda de autos se registra la cantidad de autos Toyota vendidos en cada día del mes de septiembre. Si ustedes observan aquí, los valores varían solamente entre 0 y 4. Como no varían tanto, no hay necesidad de hacer intervalos porque pues no va a tener gracia porque, por ejemplo, van a quedar de 0 a 0,5, de 0,5 a 1. Entonces, digamos que el estudio pues no va a ser lo mejor. Entonces, en este caso, no voy a agrupar los datos, los voy a trabajar así como están. Eso se llaman datos no agrupados. ¿Listo? Entonces no se trabaja con intervalos, sino con los valores que me están dando de una vez. Aquí la tabla de frecuencia es casi igual que la anterior, lo único es que aquí no va marca de clase porque para la marca de clase recuerden que se sumaban los dos límites y se dividían dos. Aquí como solamente tengo un valor, pues no lo voy a hacer con marca de clase. Entonces después de tener la cantidad de autos empiezo. Frecuencia absoluta, entonces voy a empezar a mirar cuántos ceros hay en el conjunto de datos. Entonces ahí si los cuentan hay 8. ¿Cuántos 1? Hay 7 y empiezo a contar todos hasta que llegue al 30. ¿Listo? Y las otras columnas se sacan igual que lo hemos trabajado en el ejercicio anterior. La frecuencia acumulada le voy sumando, la relativa divido cada dato entre 30, la relativa acumulada también voy sumando todas las frecuencias relativas y de ellas puedo sacar el porcentaje. Entonces aquí la frecuencia relativa que me dio 0,267,
Entonces, para sacarlo en porcentaje, lo multiplico por 100 y obtengo el 26,7% y así puedo hacer con todos los demás. ¿Listo? Entonces, la frecuencia absoluta siempre, el total me tiene que dar igual a la cantidad de datos que tenga. La frecuencia relativa siempre el total me tiene que dar 1. ¿Listo? Y si lo hago en porcentajes, pues el total debe llegar al 100%. Digamos que hasta ahí es la parte de las tablas de frecuencias. Entonces, voy a dejar a mi compañera Kate que va a continuar con los gráficos. Profe Catherine, tienes el micrófono apagado. Qué pena. ¿Me confirman si están visualizando mi pantalla, por favor? Sí, Kate, ahí se ve. Vale, chicos, como ya les mencioné, mi nombre es Dayan Caterine Campos Torres, soy tutora del curso de Estadística y Probabilidad y estoy en el SEAD de Ibagué. Voy a dar inicio a la explicación que me corresponde, pero antes quiero pues decirles algo. Lo que sucede es que ustedes están diciendo que vamos muy rápido, que el profe Diego va muy rápido, pero lo que pasa es que ustedes deben entender que este espacio es reducido, ¿sí? Y nosotros queremos dedicarle un poco más de tiempo a la plantilla de Excel, que al fin y al cabo es lo que ustedes nos van a entregar cuando terminen la fase. Lo que el profe Diego y lo que yo vamos a hacer en este instante es que les vamos a dar las bases para que ustedes conozcan de dónde proviene toda esa información que ustedes van a diligenciar en Excel. Pero entonces, pues hay comentarios un poco salidos de tono que pues me parece que no van en este tipo de escenarios. Nosotros desde la red hemos preparado muy bien esta web conference y pues el objetivo principal de ella es ese, es la plantilla de Excel. Pero pues obviamente el profe Diego les comentó qué significa cada una de las frecuencias, cuál es su función, qué se debe hacer. Y pues como ustedes saben, es una web. Ustedes después pueden visualizar la grabación y con eso pueden parar, reproducir y revisar. ¿Listo? Entonces voy a dar inicio a la parte de la explicación que me corresponde y al final de que terminemos, pues vamos a hacer la ronda de preguntas. ¿Listo? Bueno, entonces la parte que me corresponde a mí, pues es la parte de gráficos estadísticos. En este primer gráfico estadístico que les voy a presentar es el histograma. ¿Qué es un histograma? Pues es uno de los tipos de diagramas en los que se pueden representar o resumir todos los datos y se resumen en barras que van de manera vertical y que nos van a indicar la frecuencia. Como ustedes pueden ver, este ejemplo que tenemos en la pantalla, pues vamos a tener un eje vertical que va a ser los valores de la tabla de frecuencia que ustedes sacan de la frecuencia absoluta. Aquí van a estar los intervalos, que son los que ustedes van a sacar en su tabla, y las barras pues van a ir, digamos que proporcionales al valor de la frecuencia. En el histograma las barras deben ir unidas, que esa es la diferencia entre un histograma y un diagrama de barras. Los histogramas se hacen para datos agrupados y los diagramas de barras se hacen para datos no agrupados. Luego vamos con el polígono de frecuencias. Entonces es un gráfico que nosotros vamos a poder unir uniendo los puntos medios del histograma. Y digamos que pues este tipo de gráficos es de mucha utilidad para representar una serie. Acuérdense que todos los gráficos pues son muy visuales, ¿verdad? Y entre más visual y más sencillo sea el gráfico, más va a entender la persona a la que yo le estoy presentando la información. Entonces, el polígono de frecuencias, pues digamos que como ustedes ven en esta imagen, nos puede presentar el comportamiento que tiene nuestra información. Vamos con el diagrama circular.
Entonces, este nos va a representar la proporción de elementos de cada uno de los variables, de los valores de las variables. Entonces, ustedes ahí pueden resumir, y creo que ustedes todos han visualizado por lo menos una vez un diagrama circular, y en ese caso, pues lo que uno ve son las porciones que representa cada una de las variables. En este caso se puede hacer para datos no agrupados y agrupados igual que el polígono de frecuencias. ¿Listo? La siguiente, recuerden que esta primera web va enfocada en tablas de frecuencia, gráficos estadísticos y medidas de tendencia central, que es la parte de la hoja del ejercicio 2. La parte del ejercicio 3 la van a trabajar en la siguiente web. Entonces acá tenemos medidas de tendencia central, que son la moda, la mediana y la media aritmética. En este caso, la primera, y creo yo que es la más conocida, es la media. Entonces, en este caso, es una medida de localización o es un valor promedio. Muchos de ustedes lo relacionan más con promedio, pero promedio y media significan exactamente lo mismo. Y lo único que nosotros vamos a hacer es que vamos a sumar todos los datos y los dividimos en la cantidad. Eso es un promedio. Cuando usted le dicen, voy a averiguar el promedio de la edad de los estudiantes del curso de estadística y probabilidad, le pregunto a mis 214 estudiantes cuántos años tienen, sumo esos 214 valores y los divido en 214. Y dependiendo del valor que me dé, ese va a ser el promedio de la edad de los estudiantes. Este valor pues es para localizar, entonces la media proporciona una medida de localización central de los datos y pues como ustedes pueden ver, acá nosotros lo representamos con X y una barrita arriba, y en ese caso es cuando es muestral, y cuando es de población se denota con la letra griega mu. Luego viene la mediana, que es otra de las medidas de localización central, y ese representa el valor del medio o el valor del centro. En este paso es muy importante, chicos, que los datos estén ordenados de menor a mayor. Si eso no se hace, la mediana no se puede calcular. Cuando se tiene un número impar de observaciones, pues la mediana va a ser solo un dato, y es el dato que divide en dos partes iguales la información. Y cuando la cantidad de datos es par, tengo que tomar los dos datos centrales, sumarlos y dividirlos en dos, de tal manera que hacia la derecha y hacia la izquierda de esos dos datos tenga exactamente la misma cantidad de datos. Y la moda, pues ese sí es uno de los conceptos más sencillos de entender en estadística, y va a ser pues el dato que tenga el mayor valor de frecuencia. En este caso, nosotros vamos a poder tener dos modas, o sea, podemos tener dos intervalos, dos variables que tengan exactamente el valor máximo de la frecuencia, y se va a llamar bimodal, y si tengo más de dos valores, pues se va a llamar multimodal. ¿Listo? Entonces, en ese caso, esto digamos que era el resumen, la base teórica que ustedes necesitan saber para poder entrar a la plantilla de Excel, que es lo que a ustedes pues les corresponde para esta fase 2. Entonces, ahora le voy a dar paso a Diego para que inicie con la plantilla de Excel. Vale, Kate, gracias. Como decía Caterine, pues digamos que la explicación ahora teórica la tratamos de hacer rápido, pues para tratar de que ustedes tampoco, pues digamos que como que se vuelva monótono. Y con el ejemplo ahora que vamos a hacer práctico, pues ya va a quedar un poquito más claro, ¿sí? Entonces por eso pues la web, la parte teórica se hace rápido, porque igual ahí queda grabada la web para que ustedes la revisen el momento que quieran, la pueden devolver y regresar para mirar los conceptos que allí se explican. Bueno, les voy a compartir, perdón un momento, les voy a compartir la guía de actividades que ustedes pues, la pueden descargar de la plataforma para explicar un poco de qué se trata el ejercicio. ¿Listo? Kate, ya pueden observar, sí. Sí, Diego, yo ya estoy visualizando tu pantalla. Listo. Entonces, esta actividad inició el jueves 31 de agosto y cierra el miércoles 27 de septiembre. ¿Listo? Eh, Aquí en la actividad dan una situación problema que con esta vamos a trabajar durante las fases que se desarrolla trabajo individual o grupal.
En este caso, los datos que nos dan hacen referencia a la compra-venta de autos y de ellos se generan unas variables. ¿Listo? Entonces aquí ustedes pueden pegar la leída cuando tengan el tiempo a la guía de actividades. Aquí nos dan unas variables que son estas: el año, que es el año de fabricación del automóvil, la cantidad de kilómetros que tenía al momento de la venta, el número de pasajeros que pueden llevar en el auto, el número de puertas, el precio, la probabilidad de defecto, la marca, el tipo de carrocería, el motor, la transmisión, todo eso ustedes lo pueden ir leyendo. El color interno que tiene el carro, el tipo de combustible y la satisfacción del cliente, ¿listo? Estas son las variables que nosotros vamos a trabajar. Entonces resulta que en la actividad anterior, el quiz que ustedes presentaron, habían dos tipos de variables, que eran cualitativas y cuantitativas, ¿listo? Y cada una de ellas pues se distribuyen en dos. Entonces la cualitativa hay nominal y ordinal, y la cuantitativa hay discretas y continuas. Por ahora, digamos que en esta actividad nosotros nos vamos a enfocar mucho en las variables cuantitativas, que son aquellas que hacen referencia a cantidades, cuando las respuestas se dan en cantidades numéricas. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen color interno de un carro, ya sé que eso no es una cantidad numérica, sino que es una cualidad, una característica que tiene el carro. O sea que este color interno no me va a servir como variable cuantitativa, ¿listo? Pero si me dicen el precio, ya el precio sí es una cantidad, entonces ahí sí me sirve como variable cuantitativa. Eh, de esta actividad ustedes deben resolver algunos ejercicios. Entonces aquí el ejercicio número 1 es de definiciones. Entonces aquí el concepto de frecuencia absoluta, que ustedes pueden revisar la web, ahí se explicó qué es la frecuencia absoluta, o ustedes la pueden consultar en bibliografía que se les comparte en los foros, o que cada tutor ya les comparte en los foros o en los CIPAS o en las actividades que desarrollen. La idea aquí no es coger y buscar en Google y copiar y pegar, sino que ustedes pues lean varios conceptos y de ellos ustedes redacten uno y escriban los ejemplos que ustedes vean convenientes. ¿Listo? No es coger y buscar en Google frecuencia absoluta y voy copio y pego acá, sino que ustedes traten de leerlos y pues comprender cada uno de ellos. Entonces el primero es frecuencia absoluta, frecuencia relativa, que es la media. Hasta ahí lo hemos explicado entre Katy y yo estos tres conceptos. Y los tres que siguen es lo que corresponde a la segunda web, que se desarrollará dentro de 8 días, que son medidas de dispersión, regresión lineal y correlación de Pearson. ¿Listo? Ese es el ejercicio número 1. Digamos que la idea de la web de hoy es que ustedes vayan adelantando lo que veamos hoy para que con la web que se ve dentro de 8 días terminen de desarrollar la actividad. En el ejercicio 2 hay unas actividades aquí que ya son un poco más extensas, ya son más prácticas, que es lo de tablas de frecuencias, gráficos y medidas de tendencia central. Entonces aquí pues se explica qué tienen que hacer. Cada estudiante debe seleccionar una de las variables cuantitativas presentadas en la base de datos. Entonces esto usted lo debe seleccionar y lo debe compartir en el foro para que sus compañeros no vayan a repetir. Si usted ingresó y el compañero ya escogió el precio del vehículo, usted debe escoger otra variable diferente a esa, ¿listo? Aquí dice que no, que debe manifestar la elección en el foro y que no se pueden repetir variables. Entonces es importante que usted ingrese al foro, escoja la variable con la cual va a trabajar y escriba ya cuál es, ¿listo? Aquí están los pasos que deben desarrollar en cada uno de ellos, pero pues nosotros a ustedes les vamos a facilitar una plantilla, o ya les facilitamos en el foro la plantilla, en la cual está ya casi que todo hecho para que ustedes simplemente pues ingresen los datos, ingresen las fórmulas y saquen el análisis respectivo del estudio que se está haciendo, ¿listo? Entonces lo primero va a ser construir la tabla de frecuencias. De esa tabla de frecuencias después van a hacer los gráficos y sacar unas conclusiones. Y ahí dentro de ellas se les van a hacer unas preguntas que usted la puede resolver con la gráfica o con la tabla de frecuencias. ¿Listo? Después hay otro ejemplo de hallar las medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda, usando fórmulas de Excel. Ya ahorita vamos a ver que pues, no es difícil hacerlo. Después está lo que se va a ver dentro de 8 días en la próxima web, que son las medidas de posición, medidas de dispersión y todo lo demás. ¿Listo? En el ejercicio 3. Bueno, este ejercicio 3 se explica también en la siguiente web. Aquí deben escoger dos variables, ¿listo? Y las dos variables deben ser también cuantitativas. Y pasa lo mismo. Si su compañero ya escogió dos, usted tiene que escoger diferentes. Puede ocurrir que como pues la cantidad de variables no alcanzan, entonces puede ocurrir que tengan una repetida, pero no pueden ser con las dos. ¿Listo? Y pues ya esta parte pues en la otra web se les va a explicar.
del ejercicio número 3. Por ahora, ¿qué deben hacer? Ingresar al foro y decir cuál es la lección que ustedes hicieron, cuáles son las dos variables cuantitativas con las cuales van a trabajar para que no se vayan a repetir con la de sus compañeros. Digamos que para el desarrollo de la actividad pues se recomienda consultar la agenda del curso, revisar las bibliografías, en el foro pues tratar para que sea todo organizado, hacer una tabla como esta donde coloque su nombre, la variable que escogió para el ejercicio 2 y las dos variables que escogió para el ejercicio 3. ¿Listo? Tratar de hacerle una tabla para que al final pues quede ordenado la selección de cada uno de ustedes. Para eso usted, si es el primero, pues puede generar la tabla. Si ya un compañero hizo la tabla, simplemente pues la copia, la redacta y vuelve y la sube al foro. Eh, Al finalizar, pues digamos que el trabajo a entregar aquí está lo que se debe entregar, pero en la plantilla que nosotros les facilitamos ya eso está prácticamente hecho. Simplemente es compartir el trabajo en Excel. No hay necesidad de pasarlo ni a Word, ni en PDF, ni nada, sino con la plantilla de Excel es suficiente. ¿Listo? La actividad es individual, no hay nada de trabajo, no hay nada de trabajo grupal por ahora. Em, y lo último que se le recomienda que leas muy bien es la rúbrica de evaluación. Aquí en esta parte se va a explicar cada partecita, cada ejercicio, cuánto es el puntaje máximo, cuál es el criterio para sacar el puntaje máximo, si de pronto no cumplió, pues saca un nivel bajo, nivel medio o nivel alto. Entonces es muy importante que ustedes lean muy bien aquí la rúbrica de evaluación, apenas tengan un espacio, leen para saber qué le estamos evaluando en cada una de las actividades, ¿listo? Esta rúbrica en todas las guías de actividades la van a encontrar. Es muy importante que ustedes la lean. Entonces aquí cada ejercicio tiene una calificación, el ejercicio 1, el ejercicio 2, el ejercicio 3, que si participó en el foro o no participó. Recuerden que el trabajo en el foro pues también tiene una calificación. En este caso pues vale 10 puntos. ¿Listo? Y el último es, pues, con base al trabajo que usted entregó, si cumplió con los requisitos que se pedían, si lo entregó en el tiempo establecido y lo demás. ¿Listo? Entonces, digamos que eso es con base a la guía de actividades. Luego de la guía de actividades, en cada uno de los foros se les compartió una plantilla. Cada tutor les compartió una plantilla en el foro, que es la que yo les voy a presentar en este momento. Entonces, aquí en esta plantilla de Excel está toda la actividad que ustedes van a desarrollar. Aquí usted no tiene que ponerse a crear ni comandos de Excel ni nada de eso, porque nosotros con lo que le facilitamos ya simplemente es hacer como seguir los pasos que les vamos a explicar ahora con el ejemplo práctico. Entonces, aquí está la portada, que simplemente es que coloquen el nombre pues, de ustedes, el grupo al que pertenecen y el nombre del tutor al que le están entregando el trabajo. Aquí está la situación, que esta parte de situación problema pues es la misma que está en la guía de actividades. Allá la pueden leer o la pueden leer aquí en esta plantilla y habla de lo mismo. Le están diciendo cuáles son las variables cuantitativas, que como les decía pues son valores numéricos, que son años, kilómetros, número de pasajeros, número de puertas, el precio y la probabilidad de defecto. Y aquí están las variables cualitativas, que es cuando hace referencias a cualidades, a gustos, a características, que es marca, tipo, motor, transmisión, color interno, tipo de combustible, satisfacción del cliente. ¿Listo? De estas variables cuantitativas son de las que usted debe escoger tres. Una para el ejercicio 2 y dos para el ejercicio número 3. Luego en la siguiente hoja está la base de datos con lo que vamos a trabajar. Aquí están las mismas variables que trabajamos ahorita, año, marca, kilómetros, tipo, motor, toda esta parte. Y hacia abajo se desprenden 500 datos. O sea que hay 500 datos de años, 500 datos de marcas y todo lo demás. Entonces, con base a esas variables que usted escogió, es con las que va a desarrollar los ejercicios que les vamos a explicar ahora. Esta es la base de datos. En el ejercicio 1, nosotros ya aquí en el Excel pues les tenemos aquí la parte de definiciones y ejemplos. Usted simplemente pues debe redactar aquí, escribe, simplemente ya está listo para que usted redacte la definición de frecuencia absoluta y el ejemplo que usted cree que es pertinente, ¿listo? Igual con cada una de las definiciones que les expliqué ahorita en la guía. Inicialmente en el foro se compartió una plantilla donde aparece aquí en la parte de abajo un quiz en inglés, pero por algunas fallas que se tuvo, ese quiz ya no se va a desarrollar, ¿listo? Por eso en cada uno de los tutores en el foro les compartió de nuevo la plantilla sin la parte que aparece acá abajo del quiz en inglés. Entonces, para que quede claro que en el foro algunos en el chat
Algunos estudiantes estaban escribiendo que no entendían lo del quiz en inglés, entonces esa parte ya no va a ir dentro de la plantilla, ¿listo? Entonces solamente son las definiciones, escribe la definición y el ejemplo que usted encuentre. La parte de inglés la omiten, así como está en esta plantilla que ya no aparece, en la plantilla que les compartimos en el foro debe aparecer igual. ¿Listo? No sé si hayan muchas dudas por ahora, Kate. No, Diego, hasta ahora estaban preguntando por el quiz, ya se les dio la solución y están preguntando es por la plantilla, pero yo ya les respondí en el chat que la plantilla la pueden descargar desde el foro de cada uno de los estudiantes y no, hasta el momento no más. Listo, vale. Entonces, cada uno de los tutores en el foro que usted tiene asignado les compartió la plantilla, ¿listo? Si de pronto no está, pues ya se comunican con el tutor que le corresponde para que se la comparta. Es esta misma que yo les estoy compartiendo acá, que les estoy mostrando. Luego viene el ejercicio número 2. Entonces, en el ejercicio número 2, aquí en la parte izquierda, ustedes van a encontrar las variables. ¿Qué voy a hacer? Aquí aparece la variable precio, pero si yo como estudiante no escogí precio, voy a ubicarme en la celda donde dice precio y aquí aparece una flechita. En esta flecha me van a aparecer todas las variables cuantitativas que hay. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a mirar cuál de ellas escogí. Si yo en el foro dije que la variable que va a trabajar en el ejercicio 2 es kilómetros, entonces selecciono kilómetros y aquí ustedes observan que de una vez cambian los datos. ¿Listo? Aquí en esta parte. Si no fue kilómetros, sino que fue motor, entonces selecciono motor y me van a cambiar los datos. Entonces, digamos que todo eso depende de la variable que yo haya escogido. ¿Listo? Entonces, aquí me ubico la que haya tenido. Y acá ya ahorita vamos a hacer el ejemplo muy similar a este. Aquí las tablas de frecuencias, miren que ya en la plantilla se encuentra el formato. Simplemente es empezar a diligenciar, que ahora vamos a ver cómo se hace. Estas para datos agrupados, que es la que yo les decía que se generan intervalos con un valor máximo, un valor mínimo o un límite inferior y un límite superior. Y siguen las columnas que les explicaba en el ejercicio que teníamos allá. Ahora con el ejemplo vamos a mirar cómo se diligencia esta tabla, ¿listo? Y aquí aparece una para datos no agrupados. Entonces, dependiendo la variable que usted haya escogido, se va a dar cuenta si tiene que hacerlo para datos no agrupados o si lo tiene que hacer para datos agrupados. Por ejemplo, aquí dice puertas. Entonces, si ustedes observan los valores, digamos que los valores van a ser muy pocos. O sea, son 500 valores, pero la variabilidad de ellos no es tanta porque un carro tiene dos puertas, o tiene cuatro, o tiene cinco, pero no van a pasar de ahí, ¿sí o no? Entonces, como no son tantos datos diferentes, se puede hacer en una tabla para datos no agrupados, porque aquí los puedo ubicar fácilmente. ¿Listo? Pero si yo no escogí puertas, cantidad de puertas, sino que escogí, por ejemplo, eh, la cantidad de kilómetros. Entonces resulta que un carro sí puede variar mucho la cantidad de kilómetros que ha recorrido, si uno puede tener 159.000 kilómetros como el primero, o puede tener 91 kilómetros como el dato número 12, o puede tener 908 o 36.114. Entonces ya para generar una tabla de datos no agrupados tendría que colocar todos los datos diferentes acá, que serían muchísimos y la tabla no va a tener sentido porque va a quedar muy extensa. Entonces, en esos casos es cuando los datos los debo agrupar. Ahí en este ejemplo como este, en la cantidad de kilómetros, debo hacerlo por medio de intervalos porque hay mucha variabilidad de datos y no lo voy a poder hacer en una tabla sin intervalos. ¿Listo? Entonces, dependiendo la variable que usted escoja, va a mirar si tiene que hacer la tabla de frecuencias para datos agrupados o si la tiene que hacer para datos no agrupados. Pero pues eso ya depende de la variable que escojan. Como les dije, si es kilómetros, debe ser agrupados porque la variabilidad de los datos es mucha, muy grande, ¿listo? Pero si escojo motor, pues digamos el motor no tiene tanta variabilidad, entonces ya lo puedo hacer con datos no agrupados. En este ejercicio número 2 está todo. Aquí pues está el espacio para generar los gráficos, el histograma o el diagrama de barras, el diagrama circular y el polígono de frecuencias. Las preguntas que aparecen allá ya están aquí redactadas, solamente responderlas. Las medidas de tendencia central, que es la media, la mediana y la moda ya está. Ahora les vamos a explicar cómo se hacen. Igual con las medidas de posición, digamos que ahorita con el ejemplo va a quedar un poco más claro. La interpretación de resultados, pues es muy importante que usted comprenda qué es la media, qué es la mediana, qué es la moda, qué representa cada una de ellas. Este de medidas de dispersión, que es lo de la próxima web, también está, o sea, aquí en la plantilla ya está todo el formato montado, simplemente es empezar a generarlo por medio de comandos de Excel que ahorita les vamos a explicar. ¿Listo?
Para el ejercicio 3 también ya está el formato, igual esto se explica en la siguiente web. La idea es que usted le tome un pantallazo a la web que está participando y pegue aquí el pantallazo. Cuando entregue el trabajo, pues debe estar aquí la visualización de que usted participó en la web. Y acá en la última parte, escribir la bibliografía teniendo en cuenta las normas APA. ¿Listo? Esta es la plantilla con la cual vamos a trabajar. O sea que cuando usted vaya a subir el trabajo al entorno de evaluación, va a subir esta plantilla. No tiene que hacer nada en Word ni en PDF, nada, 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 sino que solamente esta plantilla que usted diligenció la va a desarrollar y la va a compartir allá en el entorno de evaluación. ¿Listo? Kate, ¿está claro o alguna duda? Pues hasta el momento están todavía preguntando que cómo hacen para especificar variable, datos agrupados o no agrupados, pero pues tú todavía no has empezado con la tabla de frecuencia, entonces pues ya cuando empieces me imagino yo que ya se les solucionará la duda. Listo, vale. Listo. Esta es la guía que se le compartió, la plantilla que se le compartió ¿qué? En el foro. ¿Listo? Veo desde la web. Usted, digamos, en este momento, si usted toma un pantallazo a lo que yo estoy explicando, lo pega ya en la plantilla de Excel y ya quedó de que participó en la web. ¿Listo? Puede ser en la web de hoy o en la web dentro de 8 días. La idea es que ustedes pues traten de participar en todas las webs pues para que tengan digamos que puedan resolver algunas dudas. Sí, sí, si quedan con muchas dudas en la web, que puede ser algo normal, ya cada tutor pues tiene los encuentros IPAs, que ya son más personalizados, y allá sí pueden preguntar las dudas que quieran porque pues ya va a ser con menos estudiantes, ¿listo? En este espacio pues nos queda muy difícil resolver todas las inquietudes porque son muchísimos. En este momento hay 671 estudiantes y pues para resolver las dudas de cada uno es imposible, ¿listo? Bueno, entonces ahora sí, vamos al ejercicio práctico. Yo aquí tengo una plantilla que es muy similar a la que ustedes tienen que trabajar. Sobre esta plantilla vamos a desarrollar el ejercicio muy similar a lo que ustedes tienen que hacer, ¿listo? Lo de la teoría, pues aquí no hay necesidad de desarrollarlo porque pues ya esta parte ya ustedes la pueden consultar. Lo que vamos a desarrollar es la parte teórica, que es lo que ustedes deben hacer, ¿listo? Es muy similar, lo único es que aquí estamos colocando con unas variables diferentes y un ejercicio de otro contexto, ¿listo? Ya que sí, pues necesito que presten mucha atención para que pues quede claro el paso a paso que deben desarrollar. Yo aquí tengo una cantidad de variables. Está edad de un conductor, número de personas fallecidas, número de personas heridas, velocidad registrada, costo de accidente, año de experiencia e histórico de fracciones. Aquí como ustedes ya debieron haber escogido una de la otra, del otro problema, entonces digamos que yo aquí voy a trabajar con alguna. Entonces yo digo, bueno, voy a escoger la velocidad registrada. ¿Listo? Y aquí me generan una cantidad de datos, que son todos estos que aparecen aquí al lado izquierdo. En el ejemplo que ustedes están haciendo, el ejercicio que hacen, son 500 datos. ¿Cómo hago yo para saber cuántos datos son? Me ubico en el primero, le doy Control, Shift y la tecla hacia abajo. Y él me va a seleccionar todos los datos. Por aquí en la parte inferior me aparece que tengo 400 datos. O sea que el ejemplo que yo voy a desarrollar, en el total aquí donde dice recuento, me aparecen 400 datos. En el que ustedes están haciendo, aparecen 500. ¿Listo? Entonces aquí yo tengo que primero definir si estos datos que tengo aquí los voy a hacer para datos agrupados o lo voy a hacer para datos no agrupados. ¿Listo? Entonces, como les decía, esas dos yo voy a hacer con una de las dos, no necesito hacer las dos. ¿De qué depende del ejercicio y las respuestas que yo tenga en la variable que seleccioné? Entonces, por ejemplo, si yo escojo velocidad registrada, ¿a qué velocidad puede ir una persona en un auto? Entonces puede ir a 70 kilómetros, a 30, 45, a 38,9. Esto es una variable cuantitativa continua. O sea que, digamos, la variabilidad de estos datos es muy grande, porque el dato menor puede ser 20 kilómetros y el dato mayor puede ser 130, 140. Pues hay muchos valores intermedios. Entonces, en este caso, si yo escogí velocidad registrada, debo hacerlo por intervalos. Los debo agrupar porque si yo no los agrupo y miro cuántos datos hay diferentes, me pueden salir de los 400, puedo tener 300 datos diferentes. Entonces, para hacer una tabla de frecuencias para datos no agrupados con 300 filas,
pues va a ser una tabla que no va a tener sentido y no va a ser, el estudio no va a ser significativo, ¿listo? Entonces, cuando ocurren esos casos, la tabla que tengo que hacer es para datos agrupados. Ahí donde debo generar los intervalos que veíamos en la explicación teórica, y ahora vamos a ver cómo se generan, ¿listo? Entonces, digamos que velocidad registrada es así. Resulta que otro estudiante no escogió velocidad registrada, sino que escogió número de personas fallecidas. Entonces, si ustedes observan número de personas fallecidas está 3, 4, 1, 0, pero ustedes van bajando y se van a dar cuenta que todos esos datos se empiezan a repetir. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. O sea que la variabilidad no es tan grande, va solamente desde el 0 hasta el 4, ¿sí? Entonces, en ese caso, como la variabilidad no es tanta, ahí sí lo puedo hacer con datos no agrupados, que es acá. Aquí empezaría a colocar 0, 1, 2, 3, 4 y con esos valores empiezo a llenar la tabla, porque ya son solamente 4 valores diferentes. ¿Listo? Entonces, ahí depende de la variable que usted haya escogido, va a mirar si lo hace para datos agrupados o para no agrupados. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a hacer el primer ejemplo con velocidad registrada. Entonces, ya sabemos que la velocidad registrada son datos no agrupados, perdón. Si son datos agrupados, voy a utilizar esta parte de acá, la que estoy seleccionando. ¿Listo? La tabla de datos no agrupados no me sirve porque en este caso necesito trabajar es con datos agrupados. Entonces empiezo a diligenciar estos espacios. Aquí los espacios los voy a empezar a hacer con fórmulas de Excel o con comandos de Excel. Aquí yo no necesito empezar a utilizar calculadora ni hacer cálculos, sino que Excel me facilita toda esa parte para que todo sea más sencillo y pueda terminar más rápido el ejercicio. La N, en estadística N es el total de datos. ¿Listo? Bueno, aquí puedo hacer algo para no... Yo ahora tengo que empezar a seleccionar estos datos con Control Shift y la tecla hacia abajo y empezar a seleccionarlo varias veces. Para no hacer eso, yo voy a hacer lo siguiente. Entonces, los voy a seleccionar, Control Shift y tecla hacia abajo. Y por acá en la parte de arriba me aparece... Me aparece una parte que dice fórmulas, aquí en esta parte dice fórmulas, y aquí dice asignar nombre. Si yo quiero hacer esto, lo hago. Si no, si siempre quiero seleccionar los datos, no hay problema. Pero esto me facilita el ejercicio para más adelante, ¿listo? Te lo voy a decir que voy a asignar un nombre. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger todos esos 400 datos que tengo ahí y les voy a colocar un nombre para que al momento de que yo necesite etiquetarlos, pues me quede más fácil hacerlo, ¿listo? Entonces le voy a asignar nombre y aquí le coloco un nombre. Aquí me aparece velocidad registrada. Si lo quiero dejar así lo dejo, si no pues se lo cambio, no hay ningún problema, ¿listo? Yo lo voy a dejar con este nombre, velocidad registrada y le doy a aceptar, ¿listo? Entonces ya ahí quedó guardado. ¿Para qué hice eso? Para ya no empezar a seleccionar los 400 datos, sino que ya me quedaron guardados. ¿Cómo es la ruta? Seleccionan los datos, van a fórmulas y asignar nombre, ¿listo? Entonces aquí empiezo. Vamos a empezar a diligenciar estos espacios. N es el número total de datos. Yo ya sé que son 400, pero digamos que en el caso de que yo no sepa, le doy igual, contar, listo, le doy contar, lo selecciono y aquí voy a seleccionar los datos. Pero como yo ya le puse el nombre, no lo voy a seleccionar, sino que voy a colocar el nombre le ubiqué a esa variable que fue velocidad registrada. Entonces yo aquí coloco las primeras iniciales y ya me aparece, miren esto. Velocidad registrada, la selecciono, le doy enter y ya me aparece que en total son 400 datos. ¿Listo? Entonces miren que el nombre que le puse aquí, el de asignar nombre, es con el fin de evitarme estar seleccionando esto, subir y bajar, sino que ya ahí me quedó registrado el nombre de todos esos datos. ¿Listo? Ya que aquí ya sé que tengo 400 datos. Voy al Xmax y al Xmin, que es el número máximo o el número más grande y el número mínimo o el número más pequeño. ¿Esto para qué me sirve? Para aplicar esa fórmula que les expliqué por allá atrás en la teoría, que era el rango, que era el dato máximo menos el dato mínimo. ¿Listo? Entonces todo esto lo hace Excel. Aquí no tengo que empezar a buscarlo, sino que con el comando de Excel él me lo arroja. Le doy igual, max, entonces aquí ya me aparece max, y aquí vuelvo a llamar otra vez la variable. Es velocidad registrada, aquí me aparece y le doy enter. Quiere decir que el valor máximo que me generó es 140.80. O sea que la velocidad máxima que registraban esos conductores fue 140,80 kilómetros por hora. Y la mínima, entonces le doy igual min, que es el valor mínimo,
Vuelvo y llamo la variable que es velocidad registrada, perdón, velocidad registrada, enter, y me aparece que la velocidad mínima registrada fue 32,10 kilómetros por hora. ¿Listo? Ya tengo el valor máximo y el valor mínimo. Con ellos dos, ¿para qué los hallo? Para poder sacar el rango. Aquí está la fórmula del rango, que fue la que explicó en la teoría, que dice que es el X max menos el X mínimo. Entonces, lo único que hago es igual, selecciono el valor máximo y le resto el valor mínimo. Entonces, selecciono la celda donde me dio el 140,80 y le resto la celda del 32,10 y enter. ¿Listo? O sea que el rango es 100,870 kilómetros por hora. Ahí tengo el rango. ¿El rango para qué me sirve? Para después hallar la amplitud que debe tener cada intervalo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar cuántos intervalos debo generar. Entonces, para eso se utiliza la regla de Sturges, que fue la que estaba ya en una fórmula. Por eso les decía que ya desarrollando el ejercicio, pues va a quedar un poco más claro de cómo se aplica cada una de las fórmulas. ¿Listo? Este intervalos es para saber cuántos intervalos debo generar acá. Si tengo que generar 2, 3, 4, 5, 6, hasta donde me dé ese valor. ¿Listo? La fórmula es esta que aparece acá, 1 más 3,3 logaritmo de n. Recordemos que la n es el total de datos, que ya sabemos que es 400. Entonces simplemente es escribir esa fórmula. Siempre que yo voy a escribir una fórmula en Excel, le doy igual. ¿Listo? Igual y escribo la fórmula. 1 más 3,3 por logaritmo, entonces escribo log y ahí me debe aparecer ya el símbolo de log. Y acá entre paréntesis coloco 400 o escojo la celda que le puse 400. Perdón que me fue aquí. Me faltó por, ¿listo? 1,33 por log de 3. El log es con el asterisco del teclado. Le doy enter y me da 9,59. O sea que debo generar esa cantidad de intervalos. ¿Qué pasa aquí? Que la cantidad de intervalos yo no puedo decir es que voy a generar 9,59 intervalos, porque los intervalos es una variable discreta. O son 9 o son 10. Ahí es donde empezamos a hacer la aproximación, que en matemáticas, pues la idea es que tratemos todo de aproximar. Entonces, recuerden que en una aproximación, si el número que sigue después de la coma es igual o mayor a 5, lo aproximo a un número más. O sea que no lo dejaré en 9,59, sino que lo voy a aproximar a 10. ¿Listo? O sea, ¿de qué depende si aproximo o no? Del valor que me aparece ahí en el decimal, que es 5. Si ese número es igual o mayor a 5, lo aproximo a 10. Si es menor que 5, lo dejo en 9. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues como el valor es 5, el número que está después de la coma es un 5, lo debo dejar en 10 intervalos. O sea, ¿qué ocurre? Que en esta tabla debo colocar 10 intervalos y aquí está el espacio para los 10 intervalos. ¿Listo? Ese 10 sí lo colocamos manualmente. Ahora voy a mirar de cuánto a cuánto tiene que ir cada uno de ellos. Recuerden que en la amplitud del intervalo tiene que ser la misma para todos. El primer intervalo debe tener la misma amplitud del segundo, del tercero, del cuarto y hasta el décimo. Para eso, pues aplicamos esta fórmula. Entonces, la amplitud dice que es el rango, que es este valor 108,70, dividido en el número de intervalos que ya sabemos que nos dio 10. Entonces, vuelvo y aplico la fórmula. Igual, selecciono el rango, que es esta celda, dividido, entonces backslash, le doy shift y el número 7 para que me salga este que es el símbolo de división, y el número de intervalos que son 10. Le doy enter y ya me genera 10,87. ¿Listo? O sea que ¿cuántos intervalos debo generar? 10. Y el tamaño de cada uno de ellos es de 10,87. ¿Listo? Todos tienen que tener el mismo tamaño. Con estos dos datos, este 10 y este 10,87, voy a empezar a llenar este formato de la tabla de frecuencias. ¿Listo? Katy, hasta ahí, ¿cómo vamos? No sé si hay alguna inquietud general. No, Diego, vamos bien. Pues igual ellos quieren que repitamos, pero pues por cuestiones de tiempo no podemos repetir porque si no, no alcanzamos. Pero igual cuando se les publique la grabación en los foros, pues ellos van a poder pausar y darle play para que les quede más sencillo. Listo, vale. Y como les decíamos, pues la idea es que ya en el encuentro CIPAS, pues ya es más personalizado y sí ya pueden preguntarle todas las dudas al tutor que le corresponde, ¿listo? Bueno, entonces aquí vamos. Ya con estos datos que tengo aquí, ahora sí voy a empezar a diligenciar la tabla de frecuencias. Entonces, el primer intervalo, siempre debo empezar del valor mínimo, ¿listo? No puedo estar
ni antes de él, ni después de él. Y debo terminar en el valor máximo. O sea que aquí debe ir el mínimo y cuando termine en el último intervalo, que es el 10, el máximo debe ser igual al valor máximo que ya tenemos generado aquí en la parte de arriba. ¿Cómo voy a hacer para generar esta tabla? Entonces empiezo. Como aquí necesito el valor mínimo, le voy a dar igual y voy a seleccionar el valor mínimo que ya sabemos que es 32.10, que es la celda E5. ¿Listo? Le doy Enter. Ese es el primer valor del intervalo, el límite inferior del primer intervalo. Para sacar el límite superior o el Xmax, simplemente voy a coger ese valor y le voy a sumar la amplitud. A todos les tengo que sumar la amplitud. Entonces ya sabemos que la amplitud es 10,87. Entonces, ¿qué voy a hacer? Otra vez la fórmula. Igual, escojo el valor mínimo, que es la celda D14, que es 32.10, y le voy a sumar el tamaño del intervalo, que es 10,87, que es la celda F8. Le doy Enter y ella me lo suma. O sea, 32.10 más 10,87 que da 42.97. ¿Listo? Ya tengo los valores del primer intervalo. O sea que el primer intervalo son las velocidades que estuvieron entre 32.10 y 42.97. Ese es el primero. En el segundo, yo voy a empezar siempre del límite superior anterior. O sea que aquí yo voy a seleccionar la celda anterior, que sería la de 42.97, que es la celda E14. ¿Listo? Le doy Enter y me debe aparecer el mismo número de acá, que es, aquí pueden observar que es 42.97. ¿Listo? Voy a seguir con ese proceso así. ¿Qué pasa aquí? En Excel no hay necesidad de uno empezar a hacer todos, sino que puedo arrastrar y desde que lo haga bien, él me va a generar todos los valores sin necesidad de empezar a hacer uno por uno. Entonces, aquí, ¿cuál es la clave? Voy a coger este valor del límite inferior del límite del intervalo 2 y voy a arrastrar. Me ubico aquí en la esquinita donde aparece como un puntico y lo arrastro hasta el décimo. ¿Listo? Ahí me aparecen ceros, pero ahora cuando arrastre la columna que sigue ya me va a generar los valores. ¿Qué pasa acá? Como este valor de la amplitud del intervalo es la misma para todos, yo debo fijar ese valor. Entonces aquí en esta selección que hice, donde está la celda F8, que es la de la amplitud, como esa amplitud es para todos, es la misma, la debo fijar. ¿Cómo se fija? Con el símbolo de dólar. Entonces yo le doy Shift y el número 4 y me aparece un símbolo de dólar en la F, antes de la F y antes del 8 y le doy Enter. Ahí me genera el mismo valor. Lo que pasa es que ya me va a tomar ese 10,87 para todos los demás. Cuando yo ya haga eso de fijar ese valor, voy a arrastrar esta columna hasta el intervalo 10 y ahí me van a generar todos los resultados sin necesidad de empezar a hacer uno por uno. ¿Listo? ¿Qué pasó acá? El X mínimo es el que debe empezar, que es 32,10, que yo observo acá arriba en estas celdas verdes, que es 32,10. Y el X máximo, que terminó en 140.80, debe coincidir con el X máximo, que es 140.80. Si no se generó un valor igual a este, es porque algo quedó mal. Si me da un número más pequeño que este o un número mucho más grande que este, es porque algo generé mal dentro de estos resultados. ¿Listo? Aquí ya generé los intervalos. Ya tengo todos los intervalos con los cuales debo empezar ahora a continuar con la tabla. Entonces, ¿qué hacen? Vuelvo a repetir. El primer valor del X mínimo lo sacamos de acá, del X mínimo que tenía aquí en la parte verdecita. ¿Listo? Para el segundo, cojo el X mínimo, que es la celda de 14, y le sumo la amplitud del intervalo, que es la celda F8. ¿Listo? Esa celda F8 la voy a fijar porque a todos les tengo que sumar ese mismo valor. Por eso la fijo, porque todos tienen que ir sumando este. ¿Listo? Entonces, al fijarlo, ya hace que al momento de arrastrar, pues se sume ese mismo valor para todos. De ahí le doy Enter y me genera este valor, que es el límite superior del primer intervalo. Ese límite superior lo voy a colocar en el segundo intervalo como límite inferior. ¿Listo? O sea que este valor siempre tiene que coincidir con el que sigue. Y a ese entonces ya arrastro toda la columna del Xmin, arrastro toda la columna del Xmax y el Excel solito me genera todos esos valores. Miren que siempre el Xmax del intervalo 2 es el mismo Xmin del intervalo 3. El Xmax del intervalo 3 es el mismo Xmin del intervalo 4 y así tiene que suceder hasta el último. Y ahí ya terminaría con los intervalos. Luego de que tenga los intervalos, voy a continuar con la tabla. La que sigue es la marca de clase. En la teoría que le expliqué iniciando decía que la marca de clase es el punto medio de cada intervalo.
¿Qué es el punto medio? La mitad que está entre ellos dos. Cuando yo voy a hallar la mitad entre dos números, es sacar el promedio o la media, se hace simplemente sumando esos dos valores y dividiendo en dos. O sea que yo voy a coger este 32.10 con el 42.97, lo sumo y divido en dos. ¿Listo? Entonces, esa es la fórmula que voy a aplicar acá. Igual, aquí hay algo muy importante. Si yo voy a seleccionar esos dos datos, debo colocar paréntesis. Selecciono la celda del Xmin y le sumo la celda del Xmax y cierro paréntesis y divido en dos. ¿Listo? Backslash y 2. Si yo no le coloco paréntesis, me va a quedar el resultado mal. ¿Por qué me va a quedar mal? Porque si no le coloco paréntesis, las operaciones tienen un orden y primero se divide y luego se suma. Entonces, cuando si usted no le coloca el paréntesis, el Excel primero va a dividir en 2, ese valor 42.97 lo divide en 2 y después le va a sumar el 32.10 y le va a quedar mal. ¿Listo? Entonces, por eso le coloco el paréntesis para que primero suma, porque él siempre hace primero lo que está dentro del paréntesis. Entonces, primero suma y después divide en 2. ¿Listo? Le doy Enter y ahí me genera el punto medio entre estos dos valores. Ya con el primero, como aquí no debo fijar nada, simplemente arrastro y ya ahí me genera el punto medio de cada uno de los intervalos. No hay necesidad de hacer uno por uno, sino que al momento de arrastrar, él me genera inmediatamente los valores. ¿Listo? Y ya tengo la marca de clase. La marca de clase, les vuelvo y les repito, es el punto medio entre el límite inferior y el límite superior de cada intervalo, o la mitad que está entre esos dos números. Vamos con la frecuencia absoluta. En la teoría decíamos que la frecuencia absoluta es mirar cuántas veces se repite cada dato. Como yo aquí no estoy tomando datos sueltos, sino que lo estoy tomando en intervalos, voy a empezar a mirar de esos 400 datos, cuántos de ellos la velocidad está entre 32.10 y 42.97. ¿Listo? Si yo no tuviera Excel, me tocaría empezar a contar uno por uno, a mirar cuáles están entre esos valores. Por ejemplo, el 75.5 no está, no lo debería contar. El 34.6 sí está, y así empezaría uno por uno, pero pues el Excel me facilita mucho el trabajo y no hay necesidad de empezar a contarlos porque se me va a hacer un trabajo muy eterno, ¿sí o no? Entonces lo que voy a hacer es que aquí en la frecuencia absoluta hay un comando de Excel que me genera de una vez todos esos valores. Entonces vamos a ver cómo se trabaja, ¿listo? Le doy igual, empiezo a escribir frecuencia, hasta que por aquí aparece el comando de frecuencia, la selecciono, le doy doble clic y aquí me está pidiendo primero que escriba los datos. Entonces tengo que seleccionar los 400 datos. Como yo ya nombré esos datos como velocidad, pues entonces no los voy a seleccionar, sino que los voy a buscar acá. Aquí ya me aparece velocidad registrada. Por eso es bueno nombrarlos, asignarle el nombre para no empezar a subir y a bajar todos los datos en cada momento. ¿Listo? Entonces aquí selecciono velocidad registrada, le doy punto y coma y ahora me pide que cuáles grupos voy a trabajar. En este caso voy a seleccionar los Xmax. Entonces voy a coger acá y selecciono todos estos valores. Siempre voy a hacer lo mismo. ¿Listo? Selecciono solamente todos los Xmax. Cierro paréntesis, Enter. Y aquí me genera, hay dos opciones. Esta es la primera. Me genera aquí que hay un error, un numeral, un desbordamiento de datos. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer en este caso? Porque es que dependiendo como la versión de Excel, no sé, pues digamos, hay algunos que les funciona así, a otros les funciona de otra forma que ya les voy a explicar. Entonces, en este caso, cuando me da desbordamiento, voy a hacer lo siguiente. Me voy a ubicar y voy a arrastrar hasta el último intervalo. En todo me va a aparecer este número. ¿Listo? Me voy a ubicar aquí en la parte de arriba donde se describen las fórmulas, aquí en esta partecita, acá. Y aquí voy a presionar Control, Shift y Enter. ¿Listo? Entonces, Control, Shift, Enter y de una vez me va a generar los valores que son. ¿Listo? Aquí, ¿qué pasa? La suma de las frecuencias absolutas, como yo tengo que contar los 400 datos, el total me tiene que dar 400. Si no me da 400 fue porque algún valor de esos quedó por fuera y estoy cometiendo algún error. ¿Listo? Esa es la primera opción. Entonces, ¿cuál es la opción? Selecciono, volvamos a hacer. Es la primera opción, le doy igual, frecuencia, selecciono aquí frecuencia, aquí selecciono los datos. Si usted no le asignó ningún nombre a los datos, pues va y lo selecciona todos los 400 que tengo en este caso, pero como yo le puse el nombre, pues simplemente busco velocidad registrada y ya él inmediatamente me lo selecciona como ustedes observan acá. Punto y coma, y en los grupos voy a seleccionar todos los del Xmax. ¿Listo? Si le doy Enter me va a generar aquí un desbordamiento. El desbordamiento son estos símbolos de numeral.
Selecciono los 10 intervalos, me ubico aquí en la parte de arriba donde se escriben las fórmulas y le doy Control, Shift y Enter al tiempo y él ya me genera los valores que son. ¿Listo? Esa es la primera opción. La segunda opción, en el caso de que a usted no le funcione, vamos a hallar de otra manera. Es la segunda opción. Vuelvo y hago lo mismo. Igual, frecuencia, la selecciono. Vuelvo a seleccionar los datos porque son los mismos. Velocidad registrada, punto y coma. Y aquí voy a seleccionar los Xmax, pero hasta el penúltimo valor. O sea que en este caso, hasta el intervalo número 9. ¿Listo? Cierro paréntesis y le doy Enter. En este caso, me generó los resultados de una vez. ¿Listo? Entonces ya ustedes pues pueden ensayar cualquiera de los dos métodos a ver con cuál les funciona. ¿Listo? En este caso, recuerden, toda la suma de estos me tiene que dar el total de datos, que en este ejemplo que yo estoy haciendo son 400. En el ejemplo que ustedes deben hacer son 500. Y esta es la frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir? Que hubo 34 velocidades registradas entre 32.10 y 42.97. Hubo 40 velocidades registradas entre 42.97 y 53.84. ¿Listo? Que la mayor cantidad se generó en el valor número 57, que fue entre 108,19 y 119,06 kilómetros por hora. ¿Listo? Y esa es la frecuencia absoluta. ¿Cuántas velocidades hay en cada uno de los intervalos? Luego de que tengo la frecuencia absoluta, me voy para la frecuencia relativa. Entonces, como les decía en la explicación, la frecuencia relativa es hacer una división. ¿A quién divido? A la frecuencia absoluta, cada una de estas frecuencias absolutas entre el total de datos, que para mí es 400. ¿Listo? Entonces voy a empezar a hacerlo. Igual, y voy a dividir la primera frecuencia absoluta, que es 34, dividido entre 400. Como todas las tengo que dividir en 400, ese valor lo debo fijar. Entonces recuerden que para fijar un valor, le selecciono el símbolo de dólar en la letra y en el número. Esto le doy Enter y ya me generó esta frecuencia relativa, que es 0,085. ¿Listo? Ahí pasa lo mismo que las columnas anteriores, arrastro y me genera de una de los valores. Esta frecuencia relativa me sirve para convertir en porcentajes. Entonces, como la frecuencia, el porcentaje, pues ustedes saben que es sobre 100, esta frecuencia, al multiplicarla por 100 cada una de ellas, me genera el porcentaje que tuvo cada uno de los intervalos. ¿Listo? Y la suma de las frecuencias relativas siempre me tiene que dar 1. Si no me da 1 fue porque hubo algún error al momento de hacer la frecuencia relativa. Y ya ahí la tengo. La frecuencia absoluta acumulada, entonces, absoluta acumulada, o sea, ¿qué debe salir de la frecuencia absoluta de acá? Y yo les decía que la acumulada es ir sumando, el primero lo dejo quieto y lo voy sumando el que sigue, le voy sumando el que sigue, le voy sumando el que sigue, hasta llegar al último. Entonces, el primer valor de la frecuencia absoluta es este 34, que es la celda G14. Entonces, ese lo voy a escribir así como está. Igual, y selecciono la celda y le doy Enter. Ahí me genera el valor de 34. ¿Listo? Entonces, acumulada a escoger este mismo valor 34 y sumarle el que sigue. El que sigue es 40. Pero yo no voy a empezar a hacerlo manual, sino que aquí con Excel hago la operación. Igual, selecciono la celda anterior y le sumo la que sigue, que es 40. Le doy Enter. ¿Listo? Y ahí va sumando. Ya con estas dos, arrastro y me genera todos los valores, que aquí el valor, el último intervalo, debe terminar en el total de datos, que en este caso es 400. Este valor debe coincidir con el total de los datos. ¿Listo? Y para la frecuencia relativa acumulada, hago lo mismo que hice con la absoluta, pero lo voy a hacer es con la relativa. Entonces ya sabemos que el primer valor queda igual, que es esta celda H14, le doy Enter. Para el siguiente, es igual la celda anterior y le sumo la que sigue, que en este caso es 0,1. Le doy Enter y ya me va sumando, ¿listo? Arrastro y me tiene que dar el total de la frecuencia relativa, que en este caso es 1. Y esta es la tabla de frecuencias para datos agrupados. ¿Listo? Entonces, si usted seleccionó ya en el foro una variable que tiene que hacerlo por datos agrupados porque las respuestas son muchas, entonces para eso debe hacer tabla de frecuencia para datos agrupados, que es hacer los pasos que les acabo de explicar. ¿Listo? Kate, no sé si hayan muchas dudas. No, Diego, ya he estado contestando en el chat las preguntas. Si quieres, ya podemos pasar con la de datos agrupados. Listo. Digamos que la de datos
agrupados es un poco más extensa digamos que toca generar todos estos intervalos. Para datos no agrupados es un poco más fácil porque no hay necesidad de intervalos, sino que de una vez se van generando los valores que voy a tomar. Entonces vamos a seleccionar de aquí de estas variables una que me sirva para datos no agrupados. Entonces recuerden que los no agrupados es cuando la variabilidad de los datos no es mucha, ¿listo? Entonces, por ejemplo, personas fallecidas, escojamos esta. En este caso, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es seleccionar estos datos, Control Shift abajo, los copio y los voy a pegar por aquí en otra columna aparte, ¿listo? Para ordenarlos y mirar cuáles son los que se repiten y los que no se repiten. Entonces voy a seleccionar y la voy a copiar acá. Aquí ya las copié, pero resulta que aquí muchos valores se repiten. Se repite el 0, el 2, el 3, el 4. Entonces voy a mirar de ellos a ver cuántos se repiten, ¿listo? Entonces para eso lo selecciono. El que copié lo voy a seleccionar y voy a ir por aquí a la partecita de arriba donde dice datos. Y aquí en este caso, en esta plantilla de Excel, aquí me sale, en esta de acá dice quitar duplicados. O sea, ¿yo qué voy a hacer? Voy a decir que si el 3 está 100 veces, solamente me lo deje uno. Con eso yo me voy a dar cuenta cuántas veces varía ese resultado, ¿listo? Entonces, les recuerdo, selecciono los datos, todos los 400 que tengo en este caso. Voy aquí en la parte superior donde dice datos y le doy aquí donde dice quitar duplicados. Cuando le doy quitar duplicados, aquí me aparece que si ampliar la selección, pero no, yo solamente voy a hacer con la selección que acabé de hacer, entonces le doy continuar con la selección actual y quitar duplicados. Listo, aquí me aparece esta opción, le doy a aceptar. Cuando yo hago esto, mire, de los 400 valores solamente me quedaron 5. ¿Listo? O sea que esos 5 números son los únicos que van a empezar a variar. Por eso esto yo no lo voy a hacer en una tabla de frecuencias para datos agrupados, porque no tiene sentido hacer 10 intervalos cuando tengo solamente 5 valores diferentes. ¿Listo? Si yo hubiera hecho este ejercicio con los datos anteriores, me van a generar muchos más valores diferentes. En este caso solamente me genera 5. Esos 5 valores son los que yo voy a trabajar acá en esta tabla para datos no agrupados. Entonces ya sé que varían desde el 0 hasta el 4. Si ustedes quieren aquí mirar que me queden en orden, simplemente pues voy a ordenar datos y seleccionar de menor a mayor o de mayor a menor como ustedes lo quieran hacer. Yo aquí lo voy a trabajar de una, entonces aquí empiezo. El dato más pequeño es 0, 1, 2, 3 y va hasta el 4, ¿listo? Vamos a quitarle aquí decimales para que no me queden números tan largos. Entonces aquí le puedo reducir decimales que me queden en valores enteros. Con estos 5 valores son con los que voy a desarrollar esta tabla. O sea que aquí no tengo necesidad de empezar a mirar que el intervalo desde dónde hasta dónde va ni nada de eso. ¿Listo? Me voy para la frecuencia absoluta. Entonces vuelve y juega con la definición de primero. La frecuencia absoluta es cuántas veces se repitió el cero. Entonces yo voy a empezar a mirar en estos datos a ver cuántos ceros hay acá. ¿Listo? Si quiero vuelvo y le asigno el nombre. Selecciono la columna, le vengo acá donde dice, es que esta aquí no me deja ver, perdón, aquí donde dice fórmulas, le doy asignar nombre y aquí le puedo colocar número de personas fallecidas, ya él me toma por defecto la variable que tomé y le doy a aceptar. ¿Listo? Entonces ya lo nombré para no tener que seleccionarlo nuevamente. Si no tuviera Excel, me tocaría empezar a contar cuántos ceros hay, cuántos unos hay, cuántos dos hay, cuántos tres hay, cuántos cuatro hay. Pero con Excel, pues no hay necesidad de hacer todo eso porque él me genera de una vez los resultados, igual que en en la frecuencia absoluta de la tabla de agrupados. Pero aquí, pues el comando cambia. Le voy a dar igual, ¿listo? Le voy a decir contar sí. Aquí me pide que seleccione el rango. El rango, pues son los datos, entonces yo aquí le coloqué número de personas fallecidas. Voy a buscar los datos. Mm, No me quedó, fue como velocidad registrada. ¿Listo? Le doy punto y coma y aquí voy a seleccionar donde dice criterio. Donde dice criterio le voy a seleccionar que me cuente los que tengan cero, o sea, la celda M14. Cierro, le doy enter y aquí me salió que tiene 64 ceros. ¿Listo?
O sea que número de personas fallecidas en este caso, 64, no hay ninguna persona fallecida. Aquí simplemente pues ya sería solamente arrastrar y ya me genera los 400 datos que tengo en este caso. ¿Listo? Entonces hay 64 que no hubo ninguna persona fallecida, 82 que hubo una persona fallecida, 91 que hubo 2 personas, 76 que hubo 3 personas y 87 que hubo 4 personas fallecidas. ¿Listo? Y pues ahí al sumar también me tiene que dar el total de los datos. Entonces, no sé si quedó claro, voy a volver a repetir aquí el proceso para los que escojan este tipo de variables. Después de que tenga estos valores ya del nombre de la variable, que en este caso es número de personas fallecidas en los accidentes, te lo voy a dar acá. Igual, aquí ya no voy a utilizar el comando de frecuencia, sino de contar sí. Aquí me aparece contar sí y él me va a pedir un rango. El rango es seleccionar todos los datos que están allá. Como yo ya le he colocado un nombre que le ha puesto velocidad registrada, entonces lo selecciono. Si usted no escogió nombre, entonces va a seleccionar los 400 datos. Le doy punto y coma y selecciono la primer fila que es la del 0, ¿listo? Para mirar cuántos accidentes hubo, 0 personas fallecidas. Le doy enter y me genera de una vez el resultado. Y con ello lo arrastro y ya me genera los 400 resultados que tengo allá en esa base de datos. Esta sería la frecuencia absoluta. Ya la frecuencia relativa, la absoluta acumulada y la relativa acumulada es exactamente igual que la anterior. Yo creo pues que ahí ya no hay necesidad de repetir tanto. Acuérdense que la relativa simplemente es coger cada frecuencia absoluta y dividirla en el total de datos. Entonces cojo esta y la divido en esta celda que es el de 400. Como necesito que el 400 me quede fijo, le coloco el símbolo de dólar y le doy enter. ¿Listo? Y aquí la arrastro y me tiene que sumar 1. Aquí ya hago lo mismo. Frecuencia acumulada, entonces la absoluta, entonces coloco igual, escojo la primera, le doy enter. Aquí en la segunda igual, escojo la anterior y le sumo la que sigue. Estoy haciendo el mismo proceso que hicimos con la tabla anterior. Y aquí ya arrastro y me debe generar el último valor en 400. Y la frecuencia relativa acumulada hago lo mismo. Igual, selecciono la primera, le doy enter. Para la segunda igual, selecciono la anterior y le sumo la que sigue. Le doy enter y arrastro y me tiene que llegar al valor máximo que es 1. ¿Listo? Y esta sería la tabla de frecuencias para datos no agrupados. Entonces, como pueden observar, el proceso cambia en la primera columna. Si son no agrupados, simplemente miro cuántas variables son, las coloco y empiezo a completar la tabla. Si debo hacerlo para datos agrupados, pues aquí tengo que aplicar estas fórmulas que hicimos al comienzo, generar los intervalos y la marca de clase. Estas 4 columnas de las frecuencias absolutas y relativas son la misma para las dos tablas, no cambian. Lo único que puede cambiar es la primera parte en ambas. ¿Listo? Y pues ahí ya quedaría hecha las tablas de frecuencias, ya seguiríamos con los gráficos que se los va a explicar Caterina. Bueno, Diego, muchas gracias. Bueno, chicos, pues como ustedes se pueden dar cuenta, llevamos bastante tiempo pues en la web, entonces vamos a terminar con lo que nos hace falta hasta las 7:55 y lo que nos quede pendiente quedaría para la siguiente web de los otros dos compañeros. ¿Listo? Entonces voy a permitirme compartir la pantalla. Por favor, me confirman si la están visualizando. Sí, Kate, ahí se ve. Listo, perfecto. Entonces, bueno, con el profe Diego ya hicieron toda esta parte de las tablas de frecuencia, tanto para no agrupados como para agrupados, y nos quedan pendiente los gráficos. Entonces, para hacer un histograma, recuerden que un histograma es para datos agrupados y un diagrama de barras es para datos no agrupados. Esto, aparte de los gráficos, es muy sencilla porque usted lo único que va a hacer es que selecciona los datos, le va a dar insertar y va a darle donde aparece el gráfico de barras. Le da clic ahí y elige el primer dato. En este caso usted se estará preguntando, pero profe, las barras no están pegadas, correcto, pero eso se puede modificar. Lo único que usted hace es le da doble clic en las barras, le tiene que aparecer esto a su mano derecha y donde es ancho del rango borran y le ponen 0. Cuando hacen esto, automáticamente el histograma queda completamente listo. Ay, profe, que es que yo no veo aquí, pues cómo se separan. Usted le puede poner un borde
con línea sólida y le puede poner color negro. Entonces, cuando usted ya lo hace, pues ya puede ver cada barrita cómo se está comportando en su histograma. ¿Qué, profe? Yo tengo datos no agrupados. Ah, pues lo mismo, usted selecciona los datos no agrupados, le da insertar, le da diagrama de barras, coge el primero y aquí sí no es necesario que usted una las barras porque es un gráfico o un diagrama de barras. Entonces, por lo menos aquí podemos ver que para las personas fallecidas en el intervalo número 1 tenemos 64, en el intervalo 2 tenemos 82 y son proporcionales a la información que nos han dado en nuestra tabla de frecuencias. ¿Listo? Luego, cuando voy al diagrama circular, bien sea para datos agrupados o para no agrupados, el proceso es exactamente el mismo. Selecciona la frecuencia absoluta, le da insertar, va acá donde aparece el gráfico circular y toma el primero. Entonces usted lo ubica acá y aquí le aparecen muchas versiones. ¿Cuál es la que a mí más me gusta? Pues la que aparezcan los porcentajes. Entonces yo lo acomodo y estos porcentajes tienen que ser iguales a los de la frecuencia relativa. Entonces por lo menos 12, 13, todos estos valores que al multiplicarlos por 100 me den estos porcentajes. Es exactamente el mismo proceso con los no agrupados. Selecciona los no agrupados, le da a insertar, va al gráfico, selecciona el gráfico y escoge el que le represente los porcentajes. Claro, acá es mucho más fácil de visualizar porque solamente tengo 5 opciones. Entonces, en ese caso, yo voy a mirar así, 16%, 20% y así sucesivamente. Cuando voy a hacer el polígono de frecuencias para cualquiera de los dos, es igual el proceso. Selecciono los datos. Cate, se le fue el audio. ¿Sí? Ya, ya. Le repito nuevamente. La última partecita del polígono. Perfecto. Entonces, cuando vamos a hacer el polígono de frecuencias, seleccionamos todos los datos, le damos insertar y le damos aquí en la línea y este sería nuestro polígono de frecuencias. Recuerden que en la teoría yo les expliqué que el polígono de frecuencias era unir el punto medio de cada uno de los histogramas para poder generar. Y si usted compara la forma que tiene este polígono, es exactamente el mismo comportamiento que tienen los diagramas, las barras del histograma. ¿Listo? Aquí aparecen algunas preguntas, en este caso, ¿en cuál intervalo se observa una cantidad mayor de los parámetros de su variable escogida? Entonces usted puede decir en el intervalo, por lo menos acá el mayor es 57, en el intervalo 8 que va desde 108,19 a 119, se acumula la mayor cantidad de, en este caso, velocidades registradas. Luego dice hasta cuál intervalo se acumula el 60% de los parámetros de su variable escogida. Entonces, en ese caso, usted se va a mirar la frecuencia relativa acumulada, porque por eso le está diciendo se acumula el 60, y usted más o menos va a revisar aquí, perdón, agrando un poquito esto, van a revisar que más o menos en el intervalo 7, que es este, se está agrupando aproximadamente el 67% de la información. Después de que ustedes ya han pues, realizado los gráficos, no sé, Diego, si hasta aquí hay alguna pregunta. Eh, no, pues que un poquito más despacio. Perfecto. Sí, ustedes entenderán que por la premura del tiempo, pues para poder alcanzar a dar cumplimiento con la web, pues digamos que estamos tratando de ser un poquito más rápidos, pero no se preocupen que los gráficos es de las partes más sencillas que tiene el ejercicio 2. Siempre recuerden que ustedes primero seleccionan la frecuencia absoluta, bien sea para agrupados o bien sea para no agrupados,
y después le van a dar insertar. Y ahí usted elige qué gráfico va a ser, si diagrama de barras, si polígono o si diagrama circular. Y con base en eso, pues genera la información. ¿Listo? Después, bueno, las preguntas ya se los expliqué. Luego vienen las medidas de tendencia central y esto es supremamente fácil, ¿verdad? Usted lo único que va a hacer es que va a escribir igual y en Excel para calcular la media aritmética se debe usar la función promedio. En este caso yo no guardé los datos como los guardó el profe Diego, entonces lo que hacen es separan en el primer dato y le dan Control Shift hacia abajo, ahí selecciona los 400 datos, cierran el paréntesis y le dan Enter. Y en este caso, nuestra velocidad promedio registrada es de 89,9 kilómetros. Cuando voy a calcular la mediana, es exactamente lo mismo. Coloco mediana, ya aparece la opción en Excel y vuelvo y hago lo mismo. Me paro en el primer dato, doy Control Shift hacia abajo, cierro y le doy Enter. Entonces me está diciendo que el dato del centro de la velocidad es 94,1. Y la moda también está en Excel, solamente colocan moda.1 y en este caso seleccionan todos los datos. Y en este caso nos dice que la moda, que es el dato que más se repite, es de 81,6 kilómetros. Esto que acabo de hacer es igual para los datos no agrupados, no hay ningún problema. La única diferencia entre los no agrupados y los agrupados es cómo se calculan el número o los extremos de cada intervalo. De resto, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, absoluta acumulada, relativa acumulada, los gráficos y las medidas de tendencia central son exactamente lo mismo. ¿Listo? Cuando ustedes van a calcular las medidas de posición, ¿verdad? En su plantilla también viene, pues estamos hablando de en qué porcentaje de datos están ubicados en cada uno de estos datos. Entonces, por lo menos aquí, en el ejemplo que nosotros tenemos, nos están pidiendo que calculemos el cuartil 1. Lo primero que ustedes deben hacer, chicos, y eso sí, si no lo hacen, no lo van a poder hacer de manera correcta, es ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, ¿usted qué hace? Lo selecciona, ¿verdad? Y entonces aquí le puede dar ordenar de menor a mayor. Yo ya los tenía ordenados, entonces no tengo ningún problema, pero siempre es importante que los ordenen. Después de que ustedes los ordenen, los deben enumerar. Entonces usted lo que hace es que por lo menos escribe 1, 2 y 3 y luego selecciona esos y le da doble clic. Automáticamente él le está enumerando los 400 datos que nosotros tenemos. Eso antes de irse a calcular el valor del cuartil. Entonces, usted cuando va a calcular la posición del cuartil, lo que usted debe tener en cuenta es lo siguiente. Primero, la posición que le están pidiendo que se calcule. Cuartiles hay 4. Entonces, en este caso me están pidiendo, perdón, hay 3. Me están pidiendo el cuartil 1 o me están pidiendo el cuartil 2 o me están pidiendo el cuartil 3. En este caso, mi pregunta es el cuartil 1. ¿Qué hago? Tomo ese cuartil, que como ustedes pueden darse cuenta es la celda M63, le voy a multiplicar, ¿qué? Pues le voy a multiplicar el total de datos. En el caso de la plantilla que estamos trabajando en la web es 400 y en la de ustedes es 500. Y eso va a ir dividido en 4. ¿Por qué va dividido en 4? Porque esa es la definición de cuartil. ¿Listo? Y le van a dar Enter. En este caso les está diciendo que es la posición 100. Entonces usted, como ya enumeró y ordenó sus datos, usted se va aquí y se da cuenta que la posición 100 es 66,1, que es ese dato que yo tengo aquí. Entonces, aquí aparece la opción de hacerlo en Excel. Entonces, en Excel la función es la siguiente. Igual cuartil.exe, tomo los 400 datos y luego tomo la posición que me están pidiendo. Entonces, lo vamos a hacer aquí. ¿Listo? Aquí les voy a dejar
la forma para que ustedes lo vean un poco más fácil y lo vamos a hacer desde acá. Entonces voy a borrar, voy a darle igual, voy a escribir cuartil y si ustedes se dan cuenta aquí sale la opción, luego me dice tiene que tomar la matriz, como yo no la tengo nombrada, yo selecciono los 400 datos, luego le doy punto y coma y me voy a mirar la definición y en este caso me dice, listo. Usted ya seleccionó sus datos, ahora diga qué cuartil va a calcular. ¿Cuál voy a calcular yo? El 1. Cierro y le doy Enter. Y estos dos datos deben ser exactamente los mismos, no tienen, pueden diferir por algún decimal, pero la aproximación tiene que ser exactamente lo mismo. Para el decil y para el percentil, aquí están las definiciones. Lo mismo. Entonces, para usted calcular la posición, lo que hace es listo. Multiplico el decil que me están preguntando, lo multiplico por el total de datos que son 400 y como son deciles, quiere decir que divido el grupo en 10 partes, divido en 10. Y cuando es percentil, lo que hago es que divido en 100. Entonces, cuartil dividido en 4, decil dividido en 10 y percentil dividido en 100. Y el procedimiento es exactamente el mismo. Luego vienen las últimas medidas de dispersión que son también muy sencillas de calcular. No sé, Diego, si hasta aquí hay alguna pregunta. No, Listo. ninguna. Entonces, nos están pidiendo que calculemos la varianza. En este caso, la opción de Excel es var.p. Ustedes la seleccionan y vuelven y hacen lo mismo. Exactamente lo mismo. Seleccionan los 400 datos y les dice que la varianza de sus datos es de 900,21.21. 921.21. Cuando nos están pidiendo la desviación, que en pocas palabras es la raíz de la varianza, ustedes tienen dos opciones. O sacan la raíz del dato que acaban de calcular o la encuentran con la función de Excel. ¿Cuál es la función de Excel? Desves.m, esa es la opción, y deben seleccionar todos los datos. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, difiere por alguna décima, pero si yo la dejo en el primer decimal, es 30.3 y 30.3, lo cual quiere decir que en este caso lo estamos haciendo de manera correcta. ¿Listo? Dieguillo, pues yo creo que hasta aquí alcanzamos porque pues tenemos que cerrar la web para dejarle a los otros compañeros que trabajen coeficiente de variación, asimetría y kurtosis y distribución de la, mm, de la información. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda en estos 2 minuticos que nos quedan, si quieren que de pronto les repita algo de lo que no me pudieron entender. Diego, ¿me confirmas, por favor? Eh, pues que digamos que la parte esta de medida de dispersión se va a explicar con más tiempo en la próxima web, ¿listo? Exacto, sí, yo Por les hice como ahora, un adelanto. por ahora que es importante que comprendan hasta medidas de tendencia central, ¿listo? Ya en la próxima se vuelve a explicar la parte de medidas de posición y de dispersión para los que tienen dudas, que algunos preguntan que la medida de posición, pero en la próxima web se vuelve a explicar esa parte para que estén atentos, ¿listo? De igual manera, como les decíamos, esta grabación se va a compartir. Hay muchos que preguntan que cuándo, que dónde, entonces la grabación se comparte en el foro, se comparte en el correo interno. Lo más seguro es que la compartamos mañana, ¿listo? Para que ustedes la puedan revisar y puedan salir de todas las dudas que tienen, con respecto a la explicación. También pues recordarles que cada tutor pues tiene asignado unos IPAs, entonces ya en los IPAs ya usted puede interactuar mejor con él y puede hacer preguntas como lo quisieran hacer ahora, pero la verdad es que como les decíamos anteriormente es muy complicado resolver dudas a 600 estudiantes. Entonces digamos que por eso pues tratamos de omitir un poquito así las dudas generales y ya en los IPAs se resuelven, ¿listo? La otra web se realiza dentro de 8 días, también a las 6 de la tarde. Nosotros les compartimos también por el foro y por el correo las indicaciones para ingresar, ¿listo? Listo, chicos, pues esperamos que este encuentro les sirva a ustedes de mucho para poder desarrollar la fase. Recuerden que ustedes pueden escribir, pues digamos que en sus foros le pueden escribir a sus tutores para que digamos que les guíen en su desarrollo.
Les voy a compartir nuevamente el enlace de asistencia para las personas que de pronto no lo han diligenciado. No sé si Diego lo tiene por ahí a la mano. Qué pena que voy a buscarlo acá. Ya lo tengo. Se los voy a pegar acá en el chat para que por favor las personas que de pronto ingresaron tarde o no lo han hecho, nos compartan nos diligencien la información. Y muchas gracias a ustedes por atender a nuestro llamado y que Dios los bendiga y que tengan buena noche. Hasta luego para todos, buena noche.